El Colegio Público Virgen de Soto presenta la Edad Moderna, interpretada por los alumnos de sexto. Los reyes católicos gobernaban conjuntamente la corona de Castilla y la corona de Aragón, pero cada reino mantenía sus leyes y sus instituciones propias. Los reyes católicos ampliaron sus territorios. En 1492 conquistaron el reino de Granada. También concluyeron la conquista de las Islas Canarias, que habían comenzado unos 100 años antes. Incorporaron a la corona de Aragón el reino de Nápoles, en Italia, y conquistaron pequeños territorios en el norte de África. Además, en 1512, la corona de Castilla se anexionó el reino de Navarra. En 1492, los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón, un marino genovés que descubrió el continente americano. En el siglo XV, muchas personas creían que la Tierra era plana, pero Cristóbal Colón estaba convencido de que era redonda. Por ello, pretendía llegar a Asia atravesando el Océano Atlántico y navegando hacia el oeste. El 3 de agosto de 1492, Colón partió con su expedición desde el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. 2 meses después, el 12 de octubre, vieron tierra. Colón creía que había llegado a Japón, pero sus cálculos eran incorrectos. En realidad, había llegado a una isla del Mar Caribe. Años después, un navegante italiano llamado Américo Vespucio demostró que aquellas tierras no formaban parte de Asia, sino que pertenecían a un nuevo continente, que recibió en su honor el nombre de América. Antes de la llegada de los españoles, vivía en América una gran variedad de pueblos llamados precolombinos. Muchos eran pequeñas tribus, pero algunos, como los incas, los aztecas y los mayas, habían organizado auténticos imperios. Los incas ocupaban el territorio actual de Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Los aztecas poblaban todo el Valle de México y los mayas abarcaban el sur del actual México, Guatemala y Honduras. Estos pueblos cultivaban maíz y practicaban artesanía y la metalurgia. Algunos, como los mayas, eran expertos matemáticos y tenían amplios conocimientos de astronomía. El imperio hispánico estaba formado por muchos territorios diferentes. España, los Países Bajos, gran parte de Italia, territorios en el centro de Europa, las colonias americanas y numerosas posesiones en África y en Asia. Además, en 1580 se añadió el Reino de Portugal. Cada territorio mantenía sus propias leyes e instituciones, pero todos tenían el mismo rey. El rey dirigía el ejército, declaraba la guerra y firmaba la paz con otros países. Organizaba las instituciones y establecía los impuestos. Sin embargo, su poder no era absoluto. Carlos I, nieto de los reyes católicos, se había educado en Francia. En 1516 accedió al trono de España, pero los primeros años no fueron fáciles. El rey se rodeó de consejeros extranjeros para que le ayudaran en las tareas de gobierno. Esta situación provocó en 1520 la revuelta de comunidades, una propuesta de las principales ciudades de Castilla. En los mismos años también se produjeron en Valencia y en Baleares otras revueltas protagonizadas por campesinos y artesanos, y exigían menores condiciones de vida. Fuera de España, Francia se convirtió en el principal rival para lograr el poder en Europa. Por eso Carlos I se enfrentó con el rey de Francia en repetitivas ocasiones. También luchó contra los turcos, que querían controlar el Mediterráneo y entorpecían el comercio entre España e Italia.
Además, en el centro de Europa hizo frente a los luteranos que no aceptaban la autoridad del Papa. Aunque ganó muchas batallas contra los luteranos, no pudo frenar su expansión. Decepcionado por el fracaso sobre los luteranos, Carlos I decidió abandonar el trono. Cedió los territorios del centro de Europa a su hermano y el resto de sus posesiones a su hijo Felipe II. En 1556, Felipe II se puso al frente del imperio más extenso de su época. Para mantenerlo, se enfrentó a numerosos problemas. Primero, derrotó a Francia, aunque al final del reinado se reanudó el conflicto entre ambos países. Después, en 1571, venció a los turcos en la batalla de Lepanto. Uno de los focos de tensión más importantes fueron los Países Bajos. En 1566 se sublevaron contra el dominio español. Las provincias del norte se declararon independientes, pero el rey no lo aceptó. Así se inició una larga y costosa guerra. Inglaterra apoyó a los rebeldes sublevados porque Felipe II envió contra ella la Armada Invencible, una poderosa flota que sin embargo fue derrotada en 1588. Todas estas guerras supusieron unos gastos inmensos que se pagaban fundamentalmente con el oro y la plata americanos. Además, los precios de algunos productos subieron y la cantidad de metales que llegaba desde América disminuyó. Por todo ello, la población se empobreció. Felipe III, Felipe IV y Carlos II dejaron el gobierno en manos de válidos. Los válidos eran consejeros que contaban con la confianza del rey y gobernaban en su nombre. Algunos adquieren mucho poder, como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares. Hacia 1640 los válidos trataron de reforzar el poder del rey, reduciendo el de las instituciones con el que tenía que contar para gobernar. Por ello, estallaron revueltas de protesta en Portugal, que acabó de independizarse de España, y en Cataluña también se produjeron levantamientos en Italia. El enfrentamiento con los Países Bajos continuó a lo largo del siglo XVII, aunque en 1609 se declararon una tregua de 12 años. La guerra se reanudó. Pasando este tiempo, en 1648 España reconoció la independencia definitiva de estos territorios y la pérdida del predominio en Europa. En 1700, Carlos II murió sin dejar un sucesor. Se presentaron dos candidatos para sucederle: el archiduque Carlos, de origen alemán, y Felipe de Anjou, de origen francés. Los países europeos apoyaron a uno o a otro, según sus intereses. España también se dividió en dos bandos. Castilla apoyó al candidato francés, mientras que los territorios de Aragón apoyaron al candidato alemán. Se originó entonces la Guerra de Sucesión, que fue una guerra internacional y una guerra civil. La guerra terminó en 1713 con firma del Tratado de Utrecht. Reconocía
triunfo de Felipe de Anjou, que ascendió al trono con Felipe V, pero el imperio hispánico debía ceder parte de sus territorios de Europa a Austria y a Inglaterra. En la Edad Moderna, la sociedad estaba organizada en privilegiados y no privilegiados. La nobleza y el clero formaban parte de los privilegiados. Entre ellos había muchas diferencias de riqueza, pero todos tenían en común que no pagaban impuestos, ocupaban los principales cargos del gobierno y eran propietarios de la mayor parte de las tierras. Los campesinos y la burguesía, que estaba constituida por los comerciantes y los artesanos, formaban parte de los no privilegiados y recibían el nombre de pueblo llano. Pagaban impuestos y no podían acceder a los cargos del gobierno, pero también tenían enormes diferencias de riquezas. En general, los campesinos vivían en la pobreza, mientras que los grandes y ricos comerciantes poseían extensas propiedades y trataban de imitar el modo de vida de los nobles. En el aspecto religioso, la sociedad moderna fue poco tolerante. Así, en 1492 se produjo la expulsión de los judíos y en 1609 la de los moriscos. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias.